Palabras de Yeshua, parte 52. En esta ocasión vamos a analizar dos versículos del capítulo 8 de Mateo, las letras rojas, las palabras de Yeshua cuando descendió del monte de las bienaventuranzas rumbo a Capernaum. Analizaremos lo relacionado a la solicitud de sanidad de parte de un leproso. Aquí Yeshua se está dirigiendo nuevamente a las multitudes después de haber tenido un encuentro con sus discípulos, y uno de entre las multitudes le sale al encuentro pidiéndole que le sane, y vamos a ver cuál es la respuesta de Yeshua. Mateo capítulo 8 versículos 1 y 2 dice: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Aquí vemos una vez más a Yeshua, que está en presencia de multitudes que están esperando recibir algo de él. Y aquí aparece este leproso que desafía las costumbres de aquella época. En aquella época los leprosos tenían que estar separados de la comunidad, tenían que estar separados en lugares aislados, debido a que la lepra era una enfermedad contagiosa, una enfermedad incurable de aquella época. Y vamos a ver que a este hombre no le importó las reglas y desafió todo eso. Incluso en aquella época los leprosos tenían que traer una campanita y tenían que estar gritando: inmundo, inmundo, con el propósito de que la gente se apartara y no fuesen contagiados. Así que vemos a este leproso que se postra ante Yeshua enfrente a las multitudes que le seguían y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Pongámonos en el lugar de este leproso por un momento, que seguramente está desesperado para que haya arriesgado su vida para venir ante esta multitud y rogarle a Yeshua que lo sanara. Si hizo aquello es porque estaba sumamente desesperado. Como les decía, en aquella época la costumbre era tener a los leprosos aislados, de modo que si un leproso se metía entre la multitud, lo podían apedrear por desafiar lo que estaba establecido o por contagiar a alguien. Pero aquí podemos ver que a este leproso ya no le importaba nada. Él estaba dispuesto a morir si era necesario. A él no le quedaba otra opción. Él en ese momento estaba diciendo que la vida así como la estaba viviendo ya no valía la pena. Y este es el clímax de nuestra vida. El lugar más alto en nuestra vida es cuando estamos dispuestos a arriesgarlo todo, arriesgar a que nos apedreen, arriesgarlo todo con tal de postrarnos a los pies del único que nos puede sanar. A este hombre no le importó la vergüenza pública, no le importó la humillación, ni siquiera la muerte, con tal de postrarse ante su sanador, ante aquel en quien él tenía puesta su última esperanza de que su vida cambie. Cuando en momentos de humillación descendemos a lo más bajo, es ahí cuando realmente podemos ser exaltados y realmente experimentamos el lugar más alto, el lugar más sublime. Y el lugar más alto es estar postrados a los pies de Yeshua. Ese es el lugar más alto. No hay otro lugar más alto. Fe solamente es fe cuando la fe es lo único que nos sostiene, cuando se acaban nuestros recursos, cuando se acaban nuestras recomendaciones, nuestras palancas, en los médicos en quien tenemos nuestra esperanza. Cuando ya se agotan todos estos recursos, es entonces que no nos queda más que postrarnos a los pies del Señor y decirle: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Señor, ya lo agoté todo, he puesto mi esperanza en todas las recetas y tratamientos que me dieron, y ahora solo me quedas tú. A ese nivel, a ese grado de desesperación llegó este leproso.
La manera de pensar en esa época con respecto a la lepra, se pensaba que la lepra estaba relacionada con un pecado muy vergonzoso, que es el pecado de la Lashon Hara, expresión hebrea que significa la murmuración. La lepra estaba relacionada con el chisme, de manera que cuando a una persona le caía lepra, automáticamente se hacía fama de que era una persona chismosa, murmuradora, y esto está relacionado a lo que le sucedió a María, la hermana de Moisés. María murmuró contra Moisés, fue rebelde y fue orgullosa. Ella empezó a hablar en contra de Moisés y por esta causa le dio lepra. Si vemos la ofrenda que Moisés manda para los leprosos, es una ofrenda que en su simbolismo tiene que ver con el orgullo. Esta ofrenda está estipulada en la Torá, la ley dada a Moisés, para confirmar que un milagro de sanidad de lepra se haya llevado a cabo, era necesario una ceremonia. Y en Levítico capítulo 14 del 1 al 7 dice: y habló el Señor a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo, y mandará al sacerdote a matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con las avecillas vivas en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Esta era la ceremonia que se hacía en aquellos tiempos para la purificación de la lepra. La madera de cedro viene de este árbol que es muy grande, representando grandeza y orgullo. El hisopo, en cambio, es un pequeño arbustito que representa humildad, sencillez. Así que lo que representaba esta ceremonia era que el orgullo había sido totalmente destruido y que la persona que sobrevivía a esta enfermedad de lepra sería una persona humilde y totalmente libre de todo orgullo y de toda arrogancia, que es lo que causa la murmuración. Una persona que murmura es porque se siente mejor que los demás, es porque se siente superior y por eso murmura. Entonces, todo el pecado de la lepra está relacionada con la rebelión y la murmuración y el orgullo, de modo que tenemos a este hombre leproso con la fama de chismoso, de murmurador y de rebelde, y que está aislado de la sociedad por ese pecado. Pero es en este momento que Él da la más grande muestra de humildad frente a todos. Él está dispuesto a que lo apedreen, a que lo humillen, pero en ese momento se postra ante Yeshua con una clara convicción de que no es digno de nada y con una pequeña esperanza le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Acaso no te identificas con este leproso que sale de entre las multitudes y que llega a un punto en el que se da cuenta que postrado a sus pies es verdaderamente el lugar más alto? Que postrado a los pies de Yeshua es donde verdaderamente se encuentra un significado en la vida. Sin duda este hombre reconocía por qué le vino esta enfermedad. Sin duda tuvo la convicción de saber por qué estaba enfermo y lo único que le quedó fue pedir misericordia. Lo único que él sabía que es lo que lo podía sanar es lo que está escrito, que dice: el que se humilla será exaltado. Esa parte donde dice: si quieres puedes limpiarme, en el manuscrito de Shem Tov dice así: si pudieres, límpiame, Señor.
En otras palabras, le estaría diciendo esto el leproso al Señor: si me puedes limpiar, por favor, Señor, hazlo. Tú eres el Mesías, yo sé que me vas a sanar. Yeshua, con la respuesta que le va a dar, no solo le muestra que es el Mesías, sino que le demuestra cuál es la voluntad del Mesías. Yeshua en este momento le va a mostrar a este leproso que Él es el que toma las enfermedades, que Él es el Mesías que viene a sanar a los que están enfermos, y con estas letras en rojo va a declarar cuál es la voluntad no solo para este hombre leproso en esos momentos, sino para todos. Esta es una expresión de la voluntad del Hijo de David, de la voluntad de Yeshua para todos los orgullosos, para todos los arrogantes, para todos los que por causa de nuestros pecados nos hemos apartado de aquel que nos creó y que nos enseñó sus mandamientos, lo cual lo veremos en la siguiente parte.